Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctora. La última clase, vamos a empezar la No se le clase. escucha, doctora, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez que tenga? Doctora Magali, buenas noches. Sabe que está súper interrumpido, no se le escucha bien, solo se le escucha así en partes. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ya, listo, hubo un inconveniente con mi internet. Bueno, como les decía, vamos a ver hoy día Doppler arterial y venoso de miembro inferior. Les decía que si tenían alguna pregunta, alguna duda, esta va a ser la última clase ya. Doctora Maguita, ¿el examen para cuándo sería? Estaba planificando, como ustedes ya mañana ya tienen el otro módulo de ecografía, el viernes tienen ustedes libre, entonces el viernes les voy a poner el examen, ¿ya? ¿Tienen algún inconveniente? No, está bien que nos dé unos días más para estudiar. Sí, el viernes para que puedan, para estar subido el examen. Igual las diapositivas ya están casi la mayoría, solo faltan la clase de hoy día subir y esas se suben y para el viernes sería el examen. Creo que ¿Y estamos... estará subido en la mañana o en la noche? Yo supongo que en la noche, ya voy a ver, igual yo cualquier cosa les hago llegar a qué hora va a estar el examen, todo. Perfecto. ¿Y cuántas preguntas va a hacer? Me parece que creo que son 20 preguntas. Ya. Una Una como pregunta son de 10, cada tema. sí, son 18 temas, entonces sería una de tema y bueno, por ahí las dos que me faltan, ahí las voy a ver. Sí, todavía ni siquiera hago las preguntas. Perfecto, doctora Maguita, gracias. Ajá, para el viernes. ¿Todas opción múltiple? Sí, todo es opción múltiple. Ya, ok.
Ajá. Listo, entonces las presentaciones, ¿ya? Son 2 clases hoy día que vamos a ver. Ya, entonces, bueno, hoy día vamos a empezar con Doppler arterial. Como la vez pasada nosotros ya vimos Doppler arterial de miembros superiores, entonces si se recuerdan les decía que las ondas de las arterias son iguales tanto en miembro superior, en miembro inferior, casi en todo el cuerpo. Las únicas que cambiaban en algunos, la patología es la arteria hepática, todas las demás tienen el mismo flujo, la misma morfología de onda y casi las mismas, en sí las mismas patologías. Entonces, siempre, ¿cuáles son los objetivos de nuestra clase? Describir la técnica ecográfica, describir parámetros técnicos en Doppler arterial y describir hallazgos normales y algunos patológicos. Bueno, para primero empezar con el Doppler arterial, vamos a hacer hincapié en la enfermedad arterial periférica o en la arteriosclerosis, que, tiene que es muy común y esa es la que causa la mayoría de lesiones en las arterias. Su prevalencia más o menos es de 5.3 y 29%. Normalmente para la técnica nosotros podemos utilizar los transductores que ustedes ya saben, que son el de alta frecuencia, que son los de 5 a 15 o de 7 a 12 MHz, que esos se utilizan para ver estructuras superficiales. Entonces, pues en este caso nosotros las arterias, venas, nosotros las podemos ver con este. Y aquí dice uno de baja frecuencia, como es el sectorial de 2 a 5 MHz, pero es en cambio cuando nosotros ya vamos a ver aorta, la parte sería la parte abdominal, pero recuerden que también sería aorta y las ilíacas que también podemos observar. Entonces, si nos piden observar aorta, ilíacas, tendríamos que hacerles con el sectorial de baja frecuencia y desde las extremidades, desde la femoral, todo extremidades inferiores, le hacemos con el lineal. Siempre el estudio Doppler siempre vamos a realizar primero en modo B, luego en Doppler color y cuando ya tengamos el vaso, vamos a poner el Doppler espectral. Recordemos que el Doppler color era para ver el flujo y el flujo, sí, y la dirección en dónde va el flujo, ¿ya? Y en cambio el Doppler espectral nosotros ya tenemos una morfología, es decir, que nos va a dar una información de la onda que estamos valorando. Entonces siempre ver en los tres, modo B, Doppler color y Doppler espectral. Entonces en este caso, por ejemplo, aquí podemos observar, ¿ya? En este caso podemos observar aquí que le estamos haciendo con un transductor lineal y estamos observando también las extremidades y guiándonos. Entonces siempre, como les digo, en ecografía es importante la anatomía. Entonces debemos saber la anatomía tanto de la extremidad superior e inferior para poder hacer un Doppler adecuado, si no, no vamos a poder realizarlo. Entonces, primero tenemos aquí la aorta que se divide en su arteria ilíaca externa e interna y la externa se va a continuar como arteria femoral común. Esta arteria femoral común se divide en arteria femoral profunda y la que es arteria femoral o arteria femoral superficial. Sigue la arteria por el canal de los aductores, llega hasta la rodilla y se convierte en arteria poplitea y esta arteria poplitea se divide en el tronco tibio peroneo, en donde vamos a tener una arteria tibial posterior y una arteria peronea y también una arteria tibial anterior. Todas estas van a terminar en la arteria dorsal del pie y van a formar los arcos correspondientes. Entonces, esto tenemos que siempre tener presente esta anatomía para que no tengamos inconvenientes. Y si miran el trayecto de la femoral común, todo es interno. Interno. Entonces nosotros cuando ponemos el transductores en la parte interna del muslo, la región poplitea sería de poner al paciente en decúbito prono, porque le vemos en la parte de atrás de la rodilla, y el tronco tibio peroneo,
la arteria peronea es externa, la arteria tibial anterior es anteromedial y la arteria tibial posterior. Como les decía, el transductor que nosotros utilizamos es de 7 a 12 MHz. Vamos a ver desde el segmento aortoilíaco. Aquí utilizamos el transductor convexo, que es de 3 a 5. Debemos ajustar la repetición de pulsos entre 2.5 y 3, eso dependiendo del vaso. El ángulo Doppler es menor de 60. Recuerden todo esto, ya nosotros vimos el miembro superior. Y las ganancias de color, volumen muestra y caja de color tenemos que ponerla de la forma adecuada. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos a un paciente que está en decúbito dorsal y le pedimos que tenga una rotación leve externa de la cadera. Entonces el estudio va a empezar a nivel de ingle y colocamos el transductor tanto en transverso como en longitudinal y vamos a observar la arteria femoral. Ya vimos la arteria femoral. Entonces vamos a evaluar el segmento proximal de la femoral profunda, posterolateral a la femoral superficial. Entonces recuerden, aquí está la ingle y seguimos. Ya vimos aquí la ingle, ¿no? Entonces ya vimos la femoral común y aquí ya se dividió. Entonces estamos viendo la profunda y también tendríamos que ver la femoral superficial. Luego, en este caso le podemos poner al paciente en esta posición así con la rodilla flexionada o si no, en decúbito prono, que es mejor colocarle al paciente en decúbito prono, más comodidad y también se la observa de mejor manera. Entonces, y se la ve en transversal hasta su bifurcación. Recuerden que les decía que la arteria poplita se divide en el tronco tibio peroneo. Aquí, entonces, ya cuando vemos la arteria poplita y cuando se dividió, ahora vamos a ver en cambio la tibial anterior. Entonces, si vemos acá, nosotros tenemos que ver la arteria tibial anterior en la parte media, acá, y de ahí tenemos que tener este trayecto de la arteria tibial. Acá estamos viendo la tibial posterior y acá la arteria peronea. Entonces, siempre tener en cuenta la anatomía para poder nosotros seguir con el transductor a todos los vasos. Tenemos que ver, no porque nos dicen, estamos pensando tal vez en una lesión en la femoral o en la poplitea, y solo vamos y ponemos el transductor ahí. Se supone que un Doppler arterial es completo, es desde arriba, desde la bifurcación hasta las arterias dorsales del pie, todas las digitales y se podrían ver, pero es todo, porque nosotros tenemos que ver en todas partes. Recordemos las ondas cuando hay estenosis y todo, entonces pueden cambiar y nos puede fallar por ahí un diagnóstico. Entonces, otra vez, más o menos un recuento de cómo hacer la valoración en el miembro inferior. Entonces, aquí vemos en transverso y en longitudinal. Entonces, aquí vamos a ver la arteria femoral común. La arteria femoral común cerca a la vena femoral. Aquí vamos a ver ya la vena, la arteria femoral superficial y la profunda. Aquí vamos también ya a ver también la arteria femoral superficial y aquí ya vamos a ver la arteria poplitea. Entonces, si vemos aquí, la femoral común se divide en superficial y profunda. Siempre recordemos que está cerca de las venas. Y la poplitea, entonces miren, en este caso está primero la arteria y debajo está la vena. A nivel popliteo es al revés. Arriba está la vena y abajo está la arteria. ¿Ya? Entonces aquí vemos en este caso una arteria femoral común cerca de la vena femoral y este es un corte en transverso con un Doppler color. Entonces vemos acá y recordemos que si nosotros hacemos una compresión a esto, la vena, ¿cómo sabemos cuál es la vena y la arteria? Bueno, pues por la ubicación. Que si nosotros hacemos una compresión a este nivel, esta se va a ir y esta no, esta va a quedar con el mismo flujo, ¿ya? Aquí también tenemos la arteria femoral superficial, la vena femoral y la profunda. ¿Sí ven? Entonces aquí ya se dividió. Esta ya se dividió y la podemos ver en transverso. En transverso, perdón. Y seguimos pues con la valoración. Entonces aquí vemos las tibiales. Aquí es la tibial anterior. Entonces el trayecto de la anterior es así, llega así y llega hasta la parte media acá.
Entonces, acá también vemos la tibial posterior y, como les decía, interno. Esto es en prono. Y aquí vemos el tronco tibio peroneo que se divide. Entonces vemos todo lo que está acá. Y esto es la tibial posterior. Y en la parte de acá, que llegaría hasta acá, es la tibial anterior. Si alguien me recuerda cómo era las ondas de las arterias, que ya vimos la clase pasada. Fácil. Si les digo que describan una arteria, una onda de una arteria, ¿cómo la describen? Una onda trifásica. Eran trifásicas. Ujú. Pulsátil. Es una onda anterógrada, pulsátil, Ujú. bifásica. Al menos ahí. Trifásica. Trifásica. Ah, sí se ve la 3, trifásica. Sí, siempre la arteria sería así, ¿se acuerdan? Entonces, Sí. anterógrada, recuerden que Anterógrada, pulsátil. entonces, sobre, acá arriba, anterógrada, entonces una anterógrada es pulsátil, porque se acuerdan que había una fásica, monofásica, bifásica, y esta es una onda pulsátil. Trifásica, tenemos una sístole, una diástole que empieza y la diástole que termina, entonces tiene 3. Esto es lo normal que nosotros vemos en todas las arterias, entonces ustedes ya no se van a esta morfología y está así, y el vaso lo ven completo con el Doppler color, no hay ningún inconveniente, el vaso está bien. Cuando decíamos que era estenosis, tenía que la velocidad subir o bajar, justo en la estenosis. Bajaba. Justo en la estenosis. Subir. Estenosis sube. En la estenosis sube. Previo está disminuida y luego hay el parvus tardus. Perfecto. Entonces, ya ven, sí se les ha quedado, ¿ya? Entonces, esta es la onda normal. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un recuento. Miren la bifurcación. Nosotros tenemos aquí viendo la femoral común esto. Esto es un corte en longitudinal. Si cambia totalmente el vaso, ¿no es cierto? En transversal y en longitudinal. Entonces, aquí vemos la bifurcación y la morfología de la onda. Vamos a la arteria poplitea. Igual, entonces, igual tenemos seguimos con nuestra onda trifásica. Aquí la arteria tibial posterior con un espectro normal. Entonces, aquí en realidad todos los vasos van a tener la misma espectro, la misma onda. Las velocidades van a disminuir un poco tanto en las perones como las tibiales, pero más porque son arterias más pequeñas, más finas. Entonces, ¿cuándo está indicado nosotros realizar un estudio Doppler? No es que a todos los pacientes nosotros vamos a hacer un estudio Doppler tanto arterial y venoso. Recordemos que son estudios largos, son estudios que no es que se hace 5 minutos y le decimos, bueno, ya hasta luego, bye. No, son estudios demorados. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos tanto extremidad derecha, extremidad izquierda. Entonces empezamos con la arteria femoral y seguimos todo el trayecto del vaso. Incómodo. Entonces son exámenes que no están así nomás. Pasa en mi bolsa. ¿Cuánto se hacen? Cuando tenemos... Es que está allí debajo de la blusa. Los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos, por favor. Compañeros. La blusa. Entonces, hacemos cuando hay una detención, estamos pensando en una estenosis. Entonces, el paciente llega con disminución del pulso, con la extremidad fría. Entonces, ahí nosotros estamos pensando que es algo arterial, ¿no? Cuando ya tenemos una patología identificada y le queremos hacer un seguimiento también para la evolución, y también si estamos pensando en una evaluación de anormalidades vasculares sospechosas, incluso después de un trauma y todo eso, para ver si el vaso está normal después de un trauma o qué pasó. ¿Ya? Entonces, otra vez, los patrones de flujo Doppler. Entonces tenemos el patrón normal, como de ustedes decía, un flujo laminar, alta resistencia, onda trifásica. Si vemos sístole, inicio de la diástole y diástole, la tercera fase, trifásica. Entonces aquí vemos igual una onda normal.
Aquí vemos en cambio ya cómo van cambiando las morfologías de la onda y esto desde aquí para acá ya es patológico. Entonces si vemos aquí, ese es un flujo bifásico de baja velocidad y alta resistencia. Este es un monofásico, totalmente monofásico y posiblemente la obstrucción sea proximal. Este es un flujo de baja resistencia, podría ser una fístula arteriovenosa. Y este es un flujo bidireccional con diástole invertida en un pseudoneurismo. Tenemos que tener siempre presentes, si recordaban de miembro superior, yo les decía que las velocidades más de 200 ya nosotros podemos estar pensando en una estenosis. Entonces aquí más o menos tenemos algunos valores referentes para predecir una estenosis. Entonces en la aorta infrarrenal, primero el diámetro es 2. Debajo de la aorta. Entonces, si yo tengo mayor de 2 o de 2.5, que nosotros también tenemos el límite, podemos pensar también, ¿no?, en un aneurisma, ¿no?, de la aorta. Su velocidad es de 55, más o menos 12. La ilíaca común mide 1.5, a diferencia de la ilíaca externa, que ya está más pequeña, 0.8, igual que la femoral común, y van bajando de acuerdo a la femoral superficial, poplitea 0.5 y arteria tibial 0.3. Yo les decía que estos vasos distales, las arterias tibiales y las perones, ya el flujo y la velocidad van a disminuir también. Entonces, en este caso, miren, la ilíaca común tiene una velocidad de 70, la arteria femoral y externa una velocidad de 115, casi igual que la femoral, y la femoral común, la femoral superficial de 90, la poplitea de 68 y termina con una velocidad más baja de las arterias tibiales. ¿Ya? Entonces, más o menos, estas son una referencia de las velocidades y los diámetros de los vasos. Cuando yo tengo un flujo anormal, entonces, si recordamos, la estenosis es lo mismo casi que miembro superior, pero aquí cambia que es la anatomía, pues en miembro inferior va cambiando y son otros vasos. La estenosis, un flujo de baja resistencia, monofásico, onda espectral ancha, esto era después, es una característica que era el tardus parvus. El tiempo de aceleración también es menor de 133 y si es mayor de 200, ya esto me preside que es parestenosis y vamos a tener el parvus tardus, que era característico. Miren la onda, muy diferente a la onda trifásica que estamos acostumbrados a ver en la arteria, ¿no? Aquí vamos a tener el flujo de una fístula arteriovenosa. ¿Qué es una fístula arteriovenosa? Una comunicación entre una arteria y una vena. Entonces tenemos un flujo de alta velocidad, baja resistencia, mosaico de colores y una onda monofásica. Este caso es una fístula arteriovenosa en el ilio renal y añadida a cerca hay también un hematoma perirrenal. Entonces por eso se produjo por el trauma una fístula arteriovenosa. Y si vemos totalmente la onda cambiada. Entonces en la estenosis arterial, la reducción del diámetro de la luz arterial, se observan cambios cuando yo tengo ya mayor al 50% de la estenosis. Y esto me va a ocasionar una reducción del 75% del área. Entonces miren, esas son placas de ateroma y miren lo que queda para el flujo. Entonces, de acuerdo al tamaño de esto, que también se mide el tamaño de la placa, y de acuerdo a eso nosotros vamos a ver cuánto queda del tamaño de todo o sea, el tamaño de la estenosis sería. Entonces aquí se acuerdan, preestenótica se disminuía un poco, estenosis aumentaba mucho la velocidad y posestenosis disminuía totalmente y se volvía una onda monofásica, lo que era el parvus tardus, ¿no? Otra vez, para que nos quede claro esto, en la estenosis sube el flujo, en la posestenosis está un poco igual alto, pero pierde la morfología trifásica, y pues la postestenótica, que ya tendríamos pérdida total de la onda normal y de la velocidad. Igual acá, proximal a la oclusión, cemento ocluido y obstructivo después ya. Entonces aquí en esta tablita es importante porque más o menos dependiendo del grado de estenosis nosotros vamos a ver cuánto la velocidad picosistólica va a aumentar y cómo la onda espectral va a cambiar. Entonces si tengo, miren, una estenosis del 20%,
La velocidad picosistólica es de 150. Es decir, que estoy, por ejemplo, viendo la arteria femoral y tengo una placa que solo me obstruye el 20%, la estenosis es solo del 20%. La velocidad picosistólica va a ser menos de 150, pero la onda espectral de la arteria distal va a ser trifásica. Sigue siendo trifásica porque tengo solo una estenosis del 20%. Y la velocidad, pues sería casi normal. ¿Ya? Si tengo ya del 20 al 49%, la velocidad aumenta. Miren, de 150 a 200 y la onda sigue trifásica. Entonces todavía no le vemos cambios a la onda. Cuando yo tengo ya una reducción del flujo o una placa que me obstruye el 50-75% del vaso, mi velocidad sube de 200. ¿Se acuerdan que yo les decía que más de 200 ya vamos a ver cambios? Entonces de 200 a 300 y el índice de velocidad que también se puede sacar de 2 a 4 y la onda ya, esta es la arteria distal, es decir, en donde vemos después de la obstrucción. Y miren ya, nosotros aquí recién empezamos a ver parvus tardus cuando yo tengo una velocidad ya de 200 y una oclusión del 50-75%. Y si tengo ya más del 75%, más de 300, la velocidad aumenta más de 300 y igual, aquí tengo toda la onda amortiguada, monofásica y la velocidad reducida. Y cuando tengo una oclusión total, aquí pues no tengo flujo, nosotros ponemos el Doppler color y yo no tengo nada de flujo, y pues lo que sí nosotros podemos ver, porque en nuestro organismo, si un órgano se está quedando sin flujo, siempre van a haber colaterales. Entonces nosotros, por ejemplo, valoramos poplitea. Le estamos viendo poplitea, por más que le ponemos el Doppler color, mejoramos nuestro PRF, jugamos con todas las ganancias y todo lo que tenemos que hacer lo técnico en el Doppler y nos sigue faltando el flujo, tengo clínica de oclusión, pues ya pienso, ¿no es cierto?, en una oclusión total y busco si tengo colaterales de salida y reentrada que no tendría que tener en un vaso normal. Como tengo la onda espectral distal, amortiguada, monofásica, con una velocidad reducida. Entonces, miren, este cuadro es muy importante para nosotros predecir la estenosis y saber más o menos cuánto es el daño. Incluso, la estenosis y la velocidad. Incluso de acuerdo a esto se hace tratamiento o no. Por ejemplo, en arterias carótidas que nosotros hacemos también eso, se dice que a partir de esto se hace un tratamiento, a partir de esto ya se toma otra conducta. Entonces aquí miren, vemos un vaso en donde tenemos la velocidad de la estenosis, tenemos una velocidad de 250 centímetros sobre segundos y después, postestenótica, tengo en 50. Miren, sí, casi 50, 55. Bueno, aquí le he medido 50. Y acá miren, esto hacia arriba es velocidad y en cambio lo de la base, la línea es tiempo. En X sería en X mide tiempo y en Y mide la velocidad. Aquí otra ondita también, miren aquí el flujo turbulento que tenemos aquí, un flujo que nosotros si elevamos todo el vaso, cuando está normal vemos un Doppler color normal, un Doppler color homogéneo, y si vemos aquí justo en la estenosis vemos que cambia totalmente el flujo, se hace turbulento, y la velocidad, miren, tengo unos 300, casi 50 acá, 350 la velocidad picosistólica del vaso, 360, miren. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos esta velocidad y nosotros sabemos que las velocidades no suben más de 150, vamos a decir que hay estenosis. Pues obviamente que teniendo ya el parvus tardus, antes de eso la estenosis, ya vemos este flujo turbulento, ya todo eso nos hace pensar que hay una obstrucción, ¿no? Entonces, miren acá, también miren acá, por ejemplo, en este caso, en este esquema, hay una estenosis significativa aquí en la femoral superficial. Y miren cómo sube la onda. Aquí tengo 100, si está más, como casi 300. Y en la poplitea, en todos los vasos distales, porque esto es acá, entonces voy recorriendo. Ya vi aquí que está aumentado. Entonces sigo la poplitea y miren cómo la poplitea bajó la onda. La tibial posterior y las dorsales del pie totalmente. Entonces, si tal vez estoy valorando el vaso
y se me dio por solo ver la tibial anterior, y si en la tibial anterior veo un flujo demasiado bajo, no trifásico, yo digo, antes de eso debe haber una estenosis, que es lo que tengo que hacer es buscar. Por eso el protocolo siempre nos hace ver desde acá arriba en arterias, siempre ver desde la femoral, desde la división, todo para ir siguiendo y ver la morfología de la onda, ¿no? Entonces es importante hasta ahorita que tenemos que ver en escala de grises, Doppler color, y por último, Doppler espectral. Como les decía, la patología más importante o más prevalente en las arterias, pues la insuficiencia arterial aguda, que me produce una oclusión arterial, ¿no? Entonces, siempre va, o no es que siempre, cuando hay esta oclusión va a haber una oclusión súbita de la circulación arterial y me va a producir una isquemia, ¿no? ¿Cómo llega el paciente? El paciente llega con claudicación aguda del miembro, con signos de isquemia súbita, dolor, ausencia de pulsos, palidez, que les decía, está fría la extremidad, parestesia y parálisis. Depende del tiempo, siempre en vasos arteriales es importante, a pesar de que tenga colaterales y a pesar de que se está perfundiendo por las vasos colaterales, siempre hay que tener el tiempo para ver si hay necrosis o eso. Entonces, mire, si hay una ausencia de perfusión por 4 a 6 horas, voy a ver necrosis. Y si hay de 8 a 12 horas, ya vamos a ver cambios irreversibles. Entonces, es importante en este caso cuando son oclusiones súbitas, cuando tenemos, como decíamos, una oclusión arterial aguda. No es lo mismo que tengamos una placa ya desde hace tiempo, esa ya estaría ahí. Pero en cambio, estas pueden ser agudas. ¿Por qué? Por un trauma que puede seccionarse el vaso, puede haber infinidades de causas porque puede haber esta. Entonces, aquí hacemos dos diferencias. La embolia, que es un trombo intramural hipohipercogénico y tengo un flujo ausente, y la trombosis, la pared del vaso con signos de aterosclerosis, trombo intramural, ausencia de flujo. Entonces, pues, la trombosis sería que tenemos las plaquitas, pero podemos tener ausencia de flujo o como también podemos tener un flujo filiforme, dependiendo de cuánto está obstruyendo el vaso. Entonces, miren aquí, tenemos este vaso y tenemos, aquí vemos unas plaquitas de ateroma y vemos un poco obstruida. Y también acá, bueno, en este caso está bien obstruida y no hay, al Doppler color, tenemos ausencia de flujos. Acá también vemos una obstrucción casi total, miren, unas imágenes hipoecogénicas dentro del vaso, diferente a una luz normal, que sería la sangre que se ve anecoico. Vemos que está todo trombosado y tengo colaterales, que les decía que tenemos que también ver. Y si miren, como tenemos muchas colaterales, ayudando a la perfusión. Otra patología también importante y que se puede observar, no tan común, la fístula arteriovenosa. Entonces, como les decía anteriormente, que ya vimos en un gráfico, es comunicación anormal entre el sistema arterial y el sistema venoso. Se va a originar por procedimientos intervencionistas y puede ser a nivel de la ingle. ¿Cuál es la clínica? Bueno, el paciente llega teniendo el antecedente de un procedimiento intervencionista y con una masa palpable con frémito o soplo. Y la ecografía Doppler para el diagnóstico tiene una sensibilidad del 95 y una especificidad del 99%. Entonces, bien alto, es decir, que la ecografía Doppler nos sirve bastante. ¿Qué vemos en la ecografía? Vemos los vasos más distendidos. Y si vemos aquí, esa es la arteria femoral común y es la vena femoral común. Recuerden que siempre van cerca los dos vasos. Entonces, siempre cuando empezamos a hacer el Doppler, tenemos que primero hacer la diferencia entre los dos tipos de vasos. Y si vemos aquí, tenemos una fístula arteriovenosa. Eso es un esquema. Entonces, como si nosotros tenemos comunicación entre un flujo, que esto va de alta resistencia, con un aumento de velocidad, a diferencia de una vena, que tiene una onda de baja velocidad. Entonces, como veo, dice aquí, veo un flujo venoso arterializado de alta velocidad y baja resistencia. Y una onda monofásica de alta velocidad y baja resistencia. Entonces se van a cambiar las ondas tanto en el vaso, en la arteria, como en la vena. Entonces miren acá, tenemos
e incluso ponemos el Doppler color, un flujo turbulento que tenemos acá y cambia la onda de baja velocidad. Otra patología importante también, aparte, no, sí es frecuente, no tanto como la enfermedad arterial periférica, pero también es importante ver el aneurisma. Entonces, si nosotros sabemos que un aneurisma es una dilatación permanente y localizada de una arteria y que es una dilatación de todas las capas del vaso, entonces se dilata. Entonces también tenemos unas medidas importantes. Nosotros si vemos en aorta, como les decía, en una aorta infrarrenal más de 2.5 ya tenemos una dilatada, ¿no? Entonces, como estamos nosotros en extremidad inferior, nos vamos a referir al aneurisma popliteo. 70% se presenta en arterias periféricas, más frecuente en varones y mayores de 60 años. ¿Qué vemos en la ecografía? Vamos a ver una dilatación, siempre recuerden el paciente de cúbito prono o en decúbito lateral. Vemos una dilatación sacular de la arteria, podemos tener un trombo mural parcial o concéntrico y el flujo turbulento. En este caso, miren la dilatación. Y aquí, por ejemplo, le han colocado un stent. Aquí tenemos la dilatación de la vena, entonces, de la arteria, perdón. Dice, normal, tiene que la arteria poplitea medir esto, 7 milímetros. Y si mayor a 15, ya estamos pensando en un aneurisma. Entonces, en estos gráficos vemos una dilatación. Nosotros acá estamos midiendo el vaso, estamos en longitudinal, y miren acá ya tenemos una dilatación bastante pronunciada, y miren acá vemos un trombo, miren, la pared, entonces nos hace pensar, y miren también tenemos el signo de yin-yang, características, entonces vemos nosotros que estamos pensando en un aneurisma de la arteria poplitea. Y también un aneurisma de la arteria femoral, igual, una dilatación de la arteria femoral mayor de 2 centímetros, entonces miren cómo está acá, con dilatación, entonces ya pensamos que es un aneurisma. Ya, eso es en cuanto a patología de miembro inferior en Doppler arterial. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Porque voy a seguir con el Doppler venoso. ¿Les quedó claro? Creo que sí, ¿no? Estaba claro ya, arterias casi es lo mismo. Lo último que cambiamos fue las aneurismas, las fístulas arteriovenosas, que cambiaba algo, pero el resto es casi igual. Recordemos que en patología venosa de miembro superior nosotros vimos trombosis, ¿no? Entonces nosotros ya la trombosis ya sabemos cómo caracterizarla y sabemos cómo valorarla, todo, ¿no? Ahorita nos vamos a centrar más en insuficiencia venosa, que sería lo que nos falta, porque tanto la trombosis es lo mismo en miembro superior como en miembro inferior, no habría problema. Y la insuficiencia es igual, pues vemos igual en miembro inferior como en miembro superior. Entonces ahora vamos a ver más o menos la anatomía igual del Doppler de los vasos venosos de los miembros inferiores. Vamos a ver un poco de fisiología y fisiopatología para entender por qué se produce el reflujo importante en insuficiencia, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a describir la técnica ecográfica, describir los parámetros técnicos en Doppler vascular, venoso y describir hallazgos normales y patológicos. Entonces, vamos a ver, esta es una imagen de un vaso, de una vena, ¿no? En donde tenemos una túnica adventicia, tenemos una túnica media, una túnica íntima, el endotelio, y tenemos las válvulas, que hace la diferencia entre eso y las capas, pues también. La arteria tiene una capa muscular, tiene todo. Entonces también tienen las válvulas, hacen la diferencia con las venas, que estas no tenemos. Recuerden que las venas que van a recoger toda la sangre venosa y la van a llevar hacia el corazón, a diferencia de arterias que en cambio llevan del corazón hacia la periferia. Estas hacen su trabajo al revés. Entonces aquí hacemos más o menos un esquema de cómo va a ser la unión de las venas superficiales y las venas profundas. Igual que en extremidad superior, que recuerden que ese día les decimos que tenemos un sistema profundo y un sistema superficial. Igual en miembro inferior tenemos un sistema profundo y un sistema superficial. Y en este caso tenemos el sistema superficial
y en las venas profundas unidas por las venas perforantes. Esa es la anatomía normal de del compartimento de las venas. Entonces, mire, bueno, creo que este gráfico está mucho más explicativo. Entonces, aquí es, miren, si vemos aquí es compartimento superficial. Entonces, ¿qué es el compartimento superficial? Vamos a tener las epidermis y las dermis. Entonces, aquí tenemos, después de la esta, tenemos, se supone que un compartimento safeno y un compartimento profundo. Entonces, en cada uno de estos compartimentos nosotros vamos a encontrar las venas. Entonces, tenemos, se podría decir una red primaria, una red secundaria y una red terciaria. En la red profunda vamos a tener, que es en el plano muscular, esto es ya, nosotros cuando hacemos una ecografía de 2D, en una ecografía en gris, nosotros ya vemos las distintas partes que están aquí esquematizadas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en el plano muscular, ya vemos el músculo, vemos los haces del músculo, sabemos que estamos en esta parte y en este compartimento profundo vamos a encontrar las venas profundas. Son la vena femoral común, la vena femoral profunda, la poplitea, la tibial, las mismas que acompañan a los vasos arteriales, iguales que las arterias, pero serían dos venas que recuerden que siempre van acompañadas. Seguimos hacia arriba. Ese es el compartimiento secundario o el compartimiento safeno. Y en este caso, en cambio, yo tengo el sistema venoso superficial, que es la vena safena mayor en la parte anteromedial del muslo, que se dirige hacia el pie, y en la parte posterior estaría la safena menor. Y en cambio, en compartimiento superficial, yo voy a tener algunos vasitos como perforantes, y aquí es lo que nosotros cuando hacemos una visualización de un paciente, aquí vemos que se van a dilatar vasitos y lo que se llama varices, ¿no? Aquí en este ejemplo, en este esquema, vemos una ecografía en axial, en longitudinal. Entonces, aquí en este caso estamos en el compartimento safeno. ¿Y cuál es la característica? Como yo, primero ya les dije que nosotros sabemos en qué compartimento estamos, porque tenemos que primero ubicar músculo, luego el otro compartimento. Entonces, de aquí para abajo sería el compartimento profundo, que serían las venas profundas. En este caso, nosotros cuando estamos viendo las venas safenas, vemos como si fuera el signo del ojo egipcio. Es una característica que, miren, es como si fuera un ojo de verdad. Y acá adentro, esto que es como el iris, sería la vena safena en este caso. Entonces siempre vemos así, en esta imagen estamos en el plano secundario, en el plano safeno. Una imagen en axial y una imagen en longitudinal. Aquí vemos todo el trayecto, igual acá. Miren, estos músculos, si ven los haces musculares, y hacia arriba está la vena safena. Entonces, las venas superficiales o el sistema superficial, tenemos las venas safena mayor y la vena safena menor. La vena safena menor va a recorrer desde el maleolo medial, si ven acá recoge ya todos los arcos dorsales del pie, va por el maleolo medial, sigue el trayecto, entonces ese trayecto yo tengo que seguirlo. Este trayecto yo tengo que seguir. Entonces, si ven, sigue hacia la parte, hacia la parte media del muslo, sigue hacia la parte media del muslo, interna del muslo, y termina en la femoral. Todo esto, todo ese sistema va a drenar, en la vena femoral común, ¿no? El sistema safeno, la safena mayor, ¿ya? Y si vemos aquí otro esquema para ver clarito cómo está, miren, en este caso vemos acá el signo del ojo que decía, y miren, igual tenemos acá. Entonces, si vemos así, estamos en el
sistema safeno. Acá vemos, entonces, nosotros cuando empezamos a valorar la safena, empezamos desde la ingle, la parte media, y recuerden que para trombosis, que yo les decía, íbamos cada 2 centímetros haciendo compresión, compresión, compresión para ver si no había trombo. Cuando había trombo no se comprimía. Cuando una vena está normal, vamos haciendo compresión, compresión y se comprime en todo el trayecto. Entonces aquí vemos en la dirección de la vena safena que tenemos el signo característico. Y vamos a seguir el trayecto y miren, entonces nosotros no es que solo vemos aquí en la vena safena y decimos ya listo, ya está. No, tenemos que siempre ver todo el trayecto del vaso. ¿Cómo drena esta vena safena? Entonces, si recuerden que la vena superficial, la vena safena mayor va a drenar al sistema profundo. ¿Cómo lo drena? Por medio de la unión safeno-femoral. Esta es la safena y esta es la femoral. Y en este caso vamos a tener también que valorar las válvulas. Tenemos una válvula terminal y una válvula preterminal. Entonces, miren, en este caso estamos viendo aquí las válvulas. Estas válvulas son importantes, pues, porque normalmente cuando están trabajando bien o cuando no hay ningún problema, estas válvulas se cierran y no va a haber reflujo. Entonces, siempre, justo antes de que llegue al drenaje del sistema profundo, tenemos algunas tributarias también en la safena mayor. Entonces, miren acá, tenemos una válvula. Esta es la safena y va a drenar en la femoral. Entonces tenemos una válvula terminal y una válvula preterminal. Y las afluentes que les decía, que son la epigástrica, las pudendas y la circunpleja. Esas son las 3 que llegan antes de que drene en el sistema profundo. Acá un esquema, entonces si aquí vemos, esta es la vena femoral, la vena safena mayor, y aquí vemos cómo llegan las venas epigástricas, la circunpleja y las pudendas. También aparte de estas, también tenemos algunas venas tributarias, como ya les decía. Entonces, aquí están las tributarias que drenan al callado, son la ilíaca superficial, la epigástrica y la pudenda. Y distales tenemos la anastomótica magna o vena de Giacomini. Esta anastomótica magna o vena de Giacomini viene desde la poplitea. Entonces la poplitea llega aquí y llega la safena menor, perdón, llega a la poplitea, o esta safena menor pasa directamente como vena de Giacomini y llega al sistema venoso profundo. Entonces, de la safena menor tenemos 2 formas para que pueda llegar al sistema profundo. Puede llegar hacia la poplitea o irse directamente por la vena de Giacomini hacia la safena mayor directamente. ¿Ya? Entonces, como vimos, nosotros tenemos una safena mayor, ¿no? Y vemos como un ojo egipcio y una única safena mayor. Pero en este caso también podemos tener unas variantes que podrían estar dentro de lo normal. Podemos ver una safena única, que es lo más común. Podemos tener una doble safena. Podemos tener una safena mayor normal, que se origina del arco tributario posterior, y este arco tributario puede ser el que sea variable. Podemos tener también una hipoplasia o atrofia de la safena mayor distal a la llegada de la tributaria. Entonces, miren, en este caso nosotros vemos esta es la única safena. Es lo más común que vemos, miren, la única safena en su trayecto por la parte interna de la pierna y llega al sistema profundo. Y si vemos aquí, el ojo egipcio, tenemos un solo vaso, ¿sí ven? Acá en este caso, que teníamos una doble safena, miren, como dentro tenemos 2 imágenes. Entonces, si yo veo dentro de este ojo safeno, nosotros sabemos que es una doble safena. En cambio acá, miren, tenemos una safena, pero tenemos que los arcos salieron de diferente forma. Y en este caso, miren, tenemos una hipoplasia de la vena safena en su parte distal. Ahora vamos a ver el sistema safeno menor. En cambio, la anatomía de este sistema safeno es en cambio en la parte posterior de la pierna. Entonces nosotros aquí al paciente le debemos hacer colocar
en decúbito prono. Entonces, si ven, en cambio, este recoge también la sangre y va por la parte lateral del muslo y se dirige por la parte posterior. ¿Qué les decía? Que puede terminar en la poplitea, está aquí en la vena poplitea y drene ya en el sistema profundo, o se sigue como vena anastomótica magna o de Giacomini hacia la safena mayor. Y si ven igual, si vemos nosotros una vena safena, tenemos igual las características del ojo egipcio en la vena como en el compartimento safeno. Entonces la safena, el sistema superficial, vemos de la misma forma en el mismo plano. ¿Cómo van a drenar? Ya les había explicado, pero aquí es otra vez. En la vena poplitea, por unión safeno-poplitea del hueco popliteo, en las venas profundas de la pierna o por la anastomótica magna que desemboca en la safena mayor. También tenemos unas venas comunicantes o perforantes. Las mayores corresponden a los callados de la safena mayor y menor que llevan flujo hacia el sistema profundo. Entonces también tenemos unas perforantes entre el sistema superficial y profundo. Entonces tenemos de la safena mayor, tenemos en el muslo y en la pierna. Entonces miren, aquí antes se les decía estos nombres que son en el muslo, que son las perforantes que están cerca de los abductores, que son las perforantes del canal de Dodd, las de Hunter y las proximales que ya están en la pantorrilla, que son las de Boyd o paratibiales. Y en la pierna, en cambio, lo que se hace es cuando si nosotros queremos decir que tenemos una perforante que esté insuficiente o alguna patología, medimos desde la planta del pie hacia en dónde lo ubicamos. Si lo ubicamos, por ejemplo, a 14 centímetros, a 18 centímetros de la planta del pie. Y también de la safena menor. Tenemos también perforantes. Entonces, si vemos aquí la planta del pie y vamos viendo que son a 12 centímetros, a 8 centímetros y a 3 centímetros. A estas distancias se encuentran las perforantes. Y el sistema venoso profundo, como los había explicado, tenemos casi lo mismo, miren. Entonces tenemos la vena femoral común, igual que las arterias. La vena femoral común, la vena femoral, la vena poplitea se divide en tronco tibio-peroneo, se dividen las tibiales posteriores, la peronea y la tibial anterior. Entonces esto es igual que el sistema arterial, pero está en otro compartimento, acompañando en el compartimento de las arterias, ¿no? Y las venas del pie, bueno, tenemos los arcos venosos dorsales, las venas marginales lateral y medial, y cuando están en el nivel subcutáneo, los colaterales del dorso. Todo esto se recoge y va hacia la safena mayor y la menor. Entonces, ahora lo importante es que nosotros ya conocemos la anatomía de los vasos, sabemos por dónde discurren, por dónde están, en dónde las ubico, cuál es el sistema superficial, cuál es el sistema profundo, cómo drenan los vasos. Siempre recuerden que el sistema superficial tiene que drenar al profundo, no al revés, el profundo al superficial, sino de la safena hacia el sistema profundo. Cuando nosotros estamos drenando desde el profundo al superficial, es cuando ya tenemos problemas. Normalmente la sangre, como les decía, va desde los capilares y la lleva al corazón. Para que el drenaje hacia el corazón funcione de una manera adecuada, normal, para que el paciente no tenga inconvenientes, para que esté todo nuestro sistema normal, tengo que tener un sistema venoso permeable. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que tener trombos, no tengo que tener nada. Tengo que tener indemne el sistema valvular y muscular. Importante, y una función cardíaca conservada, porque si también tengo alterado acá, también me va a traducir cambios en las venas. Entonces aquí una imagen, un esquema que es importante. Como les decía, toda la sangre, bueno, ustedes ya lo saben, toda la sangre venosa tiene que recoger y subir. Entonces nosotros tendríamos que subir en contra de la gravedad, sería pues, a diferencia de la sangre arterial que baja y va nomás a toda la periferia. ¿Cómo hace que suba la sangre hacia el corazón? Como bien sabemos, las venas tienen válvulas. Entonces, estas ayudan a que haya el flujo y vaya subiendo el flujo hacia el corazón. Y llamamos nosotros sístole muscular en el momento de que el movimiento del músculo. Entonces, hay el movimiento de la pierna, el movimiento del músculo, en ese movimiento se llama sístole muscular, hace que empuje la sangre hacia arriba y llega hacia la
La otra válvula, se cierra la válvula y sigue subiendo la sangre. Y en cambio acá, miren, es una imagen de una diástole muscular, es decir, el músculo está en reposo. Y en este caso es cuando la válvula tiene que funcionar. Porque si en este caso la válvula no funcionaría, ¿qué va a pasar? Se baja sangre de la que normalmente tendría que subir. Y a esto es lo que nosotros llamamos reflujo. Y esto es lo que nosotros lo traducimos en el ecografía Doppler. Nosotros vemos una onda, obviamente que vemos un vaso dilatado, puede estar tortuoso, y vemos que esta válvula no cierra. Normalmente las válvulas, si se las sigue normal, porque las venas tienen muchas válvulas. Entonces, si nosotros le seguimos, vamos a ver que la válvula no se cierra. Cuando tenemos un paciente normal, nosotros ponemos el Doppler, el transductor en la válvula y esta vemos cómo hace el cierre. Decimos, señor, haga maniobras de Valsalva, o hacemos una compresión a nivel de la pantorrilla y vemos cómo se cierra la válvula. Pero en el caso de que no esté funcionando bien estas válvulas, esta no se cierra y vamos a ver cómo en la eco, vemos en la escala de grises, vemos cómo la sangre refluye. La fisiopatología, pues, es una alteración. ¿Qué es la insuficiencia venosa? Es una alteración en el retorno venoso que compromete el sistema superficial, profundo o ambos, pues, porque siempre el sistema superficial drena al profundo. ¿Cuál o en dónde hay los cambios? Entonces vamos a ver una alteración en la bomba muscular, puede haber una obstrucción venosa, incompetencia valvular, mis válvulas no sirven, o una falla cardíaca derecha. Cuando falla el sello de la válvula venosa se produce reflujo. Entonces es muy importante valorar todo esto. Entonces tenemos diferentes flujos en las venas. Tenemos un flujo anterógrado que es en el sentido fisiológico. Es decir, desde la parte inferior recoge toda la sangre y va subiendo hacia el corazón. Un flujo retrógrado sería en sentido contrario, un flujo que no tendría, sino que ya está bajando, ¿no? Y un punto de fuga pasa desde el compartimiento profundo al superficial. Entonces, miren, esto es lo patológico. Cuando nosotros ya vemos una salida, que tengo sangre que está saliendo desde el profundo al superficial, que si ustedes recuerdan lo que les decía, siempre lo normal es que vaya desde el superficial al profundo, ese es un punto de entrada. Entonces, esto ya es patológico, que nosotros llamamos punto de fuga. Esto es lo que nosotros debemos ubicar en la ecografía Doppler para decir que ahí está el problema y por eso hay la insuficiencia venosa y pues aquí es donde tienen que ir los vasculares a poder tratar la patología. Entonces, en este caso, en este esquema, vemos un miembro inferior. Entonces, si vemos, todo esto es el sistema profundo, ¿no? Pero si vemos que el flujo de la sangre está hacia, tendría que subir, ¿no? Acá, y tendríamos que tener ingreso de la sangre desde la safena, ingreso hasta acá. En esta imagen vemos totalmente lo contrario. La sangre está saliendo del sistema profundo al superficial y me está causando, aquí sería el punto de fuga, y me está causando que tenga unas dilataciones de los vasos, tortuosos, dilatados, que en lo que nosotros vemos en el examen físico vemos varices, ¿no? Todos estos varices. Y miren cómo otra vez llega al sistema profundo, que esto no tendría, esto es patológico. Entonces todo esto tenemos que ver nosotros en el Doppler venoso, cuando nos piden por insuficiencia. Una cosa es un estudio venoso por insuficiencia y otro es un estudio por trombosis. Los que son de emergencia, el estudio que es de venoso, que es de emergencia, que es del médico y se necesita urgente, es el de trombosis, porque en eso es súbito y está ya. Pero en cambio una insuficiencia, el paciente no es que sea de ese momento, de hoy día que amanecí y tengo una insuficiencia venosa, no, eso ya es de una larga data. ¿Cuáles son los criterios? Si nosotros les expliqué en los esquemas que nosotros la característica es que la sangre refluye y eso yo tengo que traducirlo en la onda del Doppler, ¿no? Entonces, primero vemos, ¿no es cierto?, con Doppler color y aquí estamos viendo con Doppler espectral. Esto es el cierre de la válvula. Se cierra la válvula y yo le digo al señor, puje. En ese momento que el señor hace un aumento de la presión, tendría que el vaso cerrarse.
y yo no tengo que tener ningún flujo después de esto. Cuando la válvula normal está cerrada, yo no tengo que tener cerrado todo y no tengo, va a aparecer otra vez flujo cuando le digo suelte, respire normal y ahí voy a ver otra vez la onda, pero mientras tanto no. En este caso esto es patológico, miren cómo le hacen al paciente las maniobras y tengo reflujo, todo esto es reflujo. Recuerden que esto es tiempo y esto es velocidad. ¿Cuáles son los criterios para yo decir que tiene reflujo? Entonces, un flujo retrógrado durante la relajación muscular que tiene que tener más de 0.5 segundos y un reflujo de menor duración si la velocidad es mayor. Entonces, ¿qué es un reflujo? Es un reflujo retrógrado con duración mayor a 0.5. Entonces, si nosotros tenemos esto, tenemos un vaso insuficiente. Y tenemos que ubicar cuál es el vaso insuficiente. Tenemos que decir, es la femoral, es la poplitea, es todos los vasos que son insuficientes. Entonces aquí un esquemita más o menos para que otra vez nos quede claro, bien claro. Tenemos una vena sana, miren cómo sube el flujo y se cerró la vena, la válvula. Y aquí esto, que se cerró la válvula, yo veo como esta imagen. Y en cambio, miren esta, un vaso dilatado, más grueso, tortuoso, si vemos, y cómo se regresa el flujo. Y esto lo vemos como esto, como todo esto, miren. ¿Sí ven? Cómo cambia totalmente. Ese es el cierre de la válvula. O sea, el falso cierre, porque no se cerró adecuadamente, por eso está pasando sangre. Y eso lo traducen en el ecodoppler. Pues la insuficiencia venosa, como les decía, es una patología muy prevalente. Vamos a tener mucha consulta de insuficiencia venosa. Y las características son varices. Miren cómo tenemos aquí. Tenemos teleangiectasias, cuando son pequeños vasos en la dermis, y cambios tróficos en la piel. Se va engrosando la piel, incluso cuando ya tenemos muchos y no son tratadas, van a aparecer hasta úlceras también. ¿Cuáles son los patrones de insuficiencia venosa superficial? Tenemos insuficiencia de la vena safena mayor. Entonces nosotros vamos viendo el sistema superficial, vemos la vena safena y vemos que este está insuficiente, que tenemos reflujo. Tenemos concallado insuficiente, que recuerden que aquí quiere decir concallado cuando llega justo a la unión safeno-femoral. Entonces, esta unión safeno-femoral, teníamos unas válvulas ahí. Estas válvulas no van a funcionar. Hasta el pie es raro de encontrar. Hasta la rodilla es lo más frecuente, que todo hasta la rodilla, toda la safena va a estar insuficiente. Y con callado suficiente, el reflujo puede ser alimentado. Entonces, si yo en la unión safeno-femoral pongo el transductor y hago las maniobras de que empuje el paciente, las maniobras de Valsalva, empuje el paciente y veo que la válvula se cierra, pero a pesar de eso yo veo más allá reflujo, puede ser por las colaterales. Recuerdan que las colaterales del callado eran las epigástricas, las pudendas. Entonces, esas pueden también estar insuficientes y me pueden estar dando la insuficiencia a la vena safena mayor. También algunos perforantes del muslo o la vena anastomotica magna, que era la continuación de la vena safena mayor para el drenaje del sistema profundo. Y también tenemos una insuficiencia de la safena externa. Entonces, esta insuficiencia también de la safena externa o safena menor también puede obviamente estar insuficiente. Otra vez, desde el callado insuficiente, en cambio, ¿se acuerdan que terminaba en la unión safenopoplitea? O en la magna o en la de Giacomini. Entonces puede ser que tengo el callado insuficiente, ya la unión safenopoplitea, o el callado está normal y en cambio esta anastomótica magna tengo que estar insuficiente y me está causando el reflujo hacia la vena safena menor. Entonces todo eso tengo que yo valorar y decir en dónde está la insuficiencia. También tenemos un reflujo no safeno que puede ser en mujeres embarazadas o que tengan carga hormonal. Se puede originar en regiones vulvoperitoneal, glúteo, intrapelviana y por venas ciáticas y perforantes. Entonces, si nosotros ubicamos esto, que está en estos lugares, pues va a ser, pero más porque puede ser por el embarazo. Entonces, cuando hacemos nosotros el estudio ecográfico de un sistema venoso, en el miembro inferior, primero, como dije, si vamos a hacer un completo insuficiencia y trombosis, primero vamos a descartar trombosis.
Entonces el paciente va a estar semisentado o de pie o en decúbito supino y vamos nosotros a comprimir. Entonces vamos viendo todo el trayecto y comprime, comprime, comprime para ver si no hay trombos. Entonces miren, en este caso vemos una trombosis de la vena femoral superficial y miren la imagen que tendríamos que tener anecoico, tenemos toda una imagen hipoecoica, entonces es un trombo, ¿no? Igual acá tenemos trombo también en la poplitea y también en la peronea, que ya son más pequeñas, pero también nosotros tenemos que recorrer todo para ver en dónde están los trombos. ¿Ya? Igual acá, una trombosis de una vena sólida. Entonces, ya cuando descartamos la trombosis o decimos que sí hay trombosis, vamos a ver la insuficiencia, como ya les había indicado. Entonces, ¿cómo lo hacemos al paciente que esté? Esta es una, más o menos es como una escalerita o un equipo que nosotros se puede utilizar para que el paciente se pare aquí y se coloque, o sea, se apoye sus brazos aquí en este lugar acá arriba y aquí es para que se pare, para poderle hacer el examen de posición de pie, para que esté cómodo y no se canse mucho. Entonces esto es paciente de pie. La idea que esté de pie es para aumentar la presión toracoabdominal, que lo hacemos con las valsalvas hasta antes de la rodilla, las maniobras de valsalva que son de pujar o toser, ustedes saben, me va a ayudar a ver si tengo reflujo o no. A partir de la rodilla hacia abajo, así el paciente empuje, no van a servir ya estas maniobras. En cambio, ahí lo que tenemos es que nosotros hacer unas maniobras que les voy a decir a continuación, que son la maniobra de Paraná, que es hacer que el paciente, como está, miren, apoyado en este como equipito, le podríamos decir, la maniobra de Paraná es hacer que empuje al paciente para que contraiga los músculos. Entonces, en el momento que contrae los músculos, vamos a ver que se cierra o cuando se relaja, la válvula se abre. Esa es la maniobra de Paraná. Cargar peso en las extremidades. En este caso, hacemos que, por ejemplo, solo se pare en una pierna. Si estamos valorando la pierna derecha, le decimos, señor, por favor, párese en la pierna derecha y apoye todo el peso en la pierna derecha y la otra déjela suelta. También para poder observar. O también la contracción voluntaria. Decimos, señor, mueva el pie, haga el movimiento del pie. Y entonces ahí nosotros vamos a ver cómo se cierra y se abre la válvula para ver si no hay reflujo. Y también haciéndole presión en la pantorrilla, nosotros haciéndole una contracción nosotros mismos también, una contracción voluntaria de la musculatura, también podemos observar lo mismo, o dorsiflexión de los dedos del pie. Todo esto nos sirve para ver de la rodilla hacia abajo, para valorar. ¿Cuál es el protocolo para realizar un estudio Doppler venoso? Primero empezar, como les decía, en la arcadia inguinal, con corte transversal a la altura de la unión safenofemoral. A nivel de la unión se debe informar si hay afluentes, que les decía cuáles eran los afluentes, los 3. Medir el diámetro de la vena safena mayor. Se debe evaluar la existencia de reflujo, tanto con Doppler color como espectral. Después que ya veo la unión safenofemoral, la vena safena mayor, todo eso, valoro el sistema profundo, que es la vena femoral común. Entonces, miren, aquí tenemos una vena safena mayor, la arteria femoral, y la vena femoral común. ¿Ya? Entonces, miren, parece un Mickey Mouse. La vena, las orejitas, la vena safena mayor y la arteria femoral común. Aquí tenemos una vena safena mayor también y una vena femoral. Aquí tenemos la unión safenofemoral. En este caso es en el equipo podemos hacer un barrido seguido del vaso y podemos ver, miren, acá tenemos la vena femoral común. Vemos que aquí la vena femoral común igual y se divide en vena superficial y la vena profunda, y aquí llega la vena safena, esto es longitudinal, llega la vena safena, la unión safenofemoral. Aquí también vemos la vena femoral común y la vena safena mayor en su unión safenofemoral. Eso es importante valorar. Y aquí tenemos que ver si hay reflujo, en todas partes tenemos que ver reflujo. ¿Ya? Y eso sería algo resumido para que ustedes me entiendan, que no se les haga tan complicado los Doppler. En sí, el Doppler venoso sí es la insuficiencia más, son estudios que se demoran bastante. Como les dije, vamos a ver
miembro derecho, miembro izquierdo, entonces siempre debemos hacer todo, debemos de ver que las válvulas estén indemnes, tenemos que ver que no haya trombosis, los puntos de fuga, entonces sí son exámenes largos que se demoran más de media hora en cada pierna. Dependiendo también de la experticia de cada uno, que si ya se saben dónde están los vasos, se van a hacer más fácil que cuando uno está empezando a valorar, a ubicar también los vasos. Entonces, todo esto es práctica. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Bueno, déjenme ver aquí qué hay. Ya, entonces, bueno, en este caso, yo les quiero agradecer por la apertura para yo haberles dado las clases de ecografía general. Como ya vimos en la primera instancia, veíamos técnica y todo eso de Doppler. Luego nosotros estuvimos viendo ecografía general, todo lo que hemos visto en esto, tanto de abdomen, partes blandas, y por último, ya terminamos, ¿no es cierto?, con Doppler. Y pues la siguiente programa van a ver de gineco en general, y van a terminar con Doppler. Entonces, eso sería conmigo. Les agradezco. Y bueno, ahí están diciendo que cuántas oportunidades. Bueno, o sea, hay que tener en claro que es un examen que ya teníamos que ir nosotros estudiando todas las clases, ¿no? Y es un examen que va a estar normalmente, pues normalmente los exámenes se los deja, solo se da en el momento, es decir, en un ratito les voy diciendo las preguntas y me van contestando en ese momento, se sabe dar 1 minuto por cada pregunta. Pero en este caso, las políticas son que dejemos el examen colgado para que ustedes lo realicen. Entonces, si es así, pues es una oportunidad para contestar el examen. Con una oportunidad ya basta, por sí va a estar el examen un tiempo determinado, a diferencia de cuando se hacen los exámenes y les digo la pregunta y les doy un minuto para que respondan y nos pasamos a la siguiente y se termina cuando terminemos así. Entonces, en este caso sería intento, no creo que tendríamos problema. Igual las preguntas van a ir de las diapositivas, preguntas básicas, no les voy a tomar nada, que cuánto mide la especificidad de este estudio en la patología. Imposible, ¿no? Eso ni siquiera se van a acordar, tampoco es que, obviamente que sirven, nosotros nos sirven sensibilidad y especificidad, pero no les voy a tomar eso, tampoco. Son cosas básicas que, por ejemplo, el reflujo ahorita. ¿Cuánto tiene que ser el reflujo? 0.5, ¿no? Tiene que estar así. Cosas que son que, en realidad, que se les va a hacer bien fácil realizar el examen. No les voy a complicar por eso. Entonces, como el examen va a estar fácil y todo, es una oportunidad. Sí, cuestionario no va a haber. Cuestionario, no, pues el cuestionario ya las preguntas, son 20 preguntitas que les voy a poner ahí. Cuestionario difícil que me ponga a hacer un cuestionario yo, pues ahorita. Entonces eso sería, como ya están todas las diapositivas, como les digo, el examen va a ser de las diapositivas. Lo que sí es obviamente está largo, por eso yo les decía que en primera instancia íbamos a dar el examen el día de mañana, pero como sí son 18 temas, entonces a mí me parece más pertinente que lo den el viernes tienen libre, el viernes van a estar tranquilos y van a tener tiempo para poder leer, para que no tengan ningún inconveniente. Igual si tienen ¿cuánto tiempo es para la evaluación? Yo me pongo de acuerdo con el ingeniero encargado y me parece que creo que es toda la noche que está cargada o 2 horas, algo así. Tengo que preguntar bien esa parte que es la que yo no es que maneje para subir y cuánto tiempo. Entonces eso ya me organizo, pero el examen va a estar colgado ahí. No es que solo es. Yo creo que ustedes ya dieron el examen con el doctor Israel. ¿Cómo lo hicieron? Nos lo dejó colgado como 2 días, porque 2 habíamos días. personas que teníamos diferentes turnos de trabajo, por los que hacemos guardias.
2 días. De hecho, fueron 3 Vamos a ver ahí. días. Ya vamos a ver ahí cómo hacemos, pero igual no es que se demoren tanto en el examen. O Igual ya por lo menos, creo, para doctora, que no que tengan, sería para que no bueno que lo tengan, dejen desde la mañana hasta la noche. sí, ya vamos a ver ahí para ver cómo nos organizamos para que no tengan ustedes ningún inconveniente. Como les digo, las evaluaciones que se hacen no es tal vez para que decir una nota o algo. Ustedes saben que nosotros ya somos médicos y más las evaluaciones son para ver el conocimiento que nosotros adquirimos en los cursos, porque si nosotros vinimos y no atendimos las clases o no le puse atención, pues nada nos sirvió, pero bueno, a la larga las evaluaciones son eso, para verla, no tanto por una nota o por pasar algo, sino para el conocimiento de uno. Yo espero que hayan entendido, yo sé que en Doppler sí se les hizo un poco confuso porque es que se aprende de un día para otro, eso sí cuesta un poquito, anatomía, todo, pero espero que les haya servido. Como digo, va a estar fácil y no vamos a tener ningún inconveniente. Si hubiera algún inconveniente, me lo hacen saber y ahí vemos cómo hacemos. 20 preguntitas, no es mucho. Muchas gracias, doctorita. Muy gentil por todas las clases. Ya. Dice que temas más relevantes van todos, porque son 20 preguntas. Yo voy a sacar una pregunta de cada tema. El que tal vez no lo topemos, tal vez sea ética, porque bueno, ya más yo me quiero centrar en lo que es realmente ecografía. Entonces, por ejemplo, ese nos lo podríamos saltar porque ese yo creo que sí quedó claro y miren, ese tema, por ejemplo, no, ese no, pero los demás sí, todo lo demás, anatomía. Por ejemplo, si vemos anatomía, en anatomía, medidas, cosas que son, por ejemplo, tienen que saber cuánto mide el colédoco, cuánto mide cuánto mide en Doppler, cuánto mide la porta, cuando yo digo que hay una hipertensión portal, cuánto es la velocidad de la porta para decir que es hipertensión portal. Son preguntas súper básicas que nosotros debemos ya saberlas así, nos preguntan y ya ¿qué es esto? Por ejemplo, de la doble arterial, que siempre he dicho, ¿cómo se ve la onda de Parvus-Tardus? ¿Cómo se ve la estenosis? ¿Qué pasa en la estenosis? Entonces, como ya he recalcado tanto, de eso voy a preguntar, no digo, no voy a preguntar nada rebuscado. Igual ni siquiera todavía hago las preguntas. Recién voy a poner a revisar todo y ahí. Entonces yo les quedo en avisar cómo colgamos el examen y todo, ahí ya les van a avisar a ustedes en el chat que ustedes tienen, les avisan ahí. Entonces les quedo muy agradecido, que uno también en las clases, uno también aparte, también siempre cuando uno enseña, también se aprende 2 o 3 veces las veces que se da las clases. Entonces es una retroalimentación para mí también. Entonces les agradezco, es un gusto conocerles. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa? No duden en preguntar. Gracias, querida doctora. A usted, doctora Maguita. Muchas Gracias. gracias. Gracias, doctorita. Hasta luego, gracias. Un gusto. Que pasen bien entonces. Bueno, gracias, doctora. Igualmente, pase bien, doctorita. Muchas gracias, doctora. Gracias.